Pues estamos aquí para presentar el libro Bestiario del Bibliófilo y otras fieras literarias de Ricardo Etato. Y pues me toca leerles un poco acerca de Ricardo. Nació en Mérida en 1964, licenciado en Comunicación por la Universidad Modelo y egresado de la Maestría en Artes de la UNAI. Periodista y promotor cultural, editor, ensayista, narrador. Su trabajo se ha publicado en periódicos, revistas y en libros de su autoría, como Tercera Llamada, Ayuntamiento de Mérida, y Cuentos, Minificciones y Aforismos del Descaro, Libros en Red y Yucatán en Letras Joven, PACMIC. En el 2022 hizo el prólogo a El Canto de los Grillos de Juan García Ponce, reeditado por Ediciones Odradec. En 2023 fue ganador del Fondo Editorial del Ayuntamiento de Mérida con 2 libros de ensayo. Universo de García Ponce, publicado en Textofilia 2023, y este Bestiario del Bibliófilo que estamos presentando hoy. Actualmente es presidente de la Red Literaria del Sureste y director de la revista Soma Arte y Cultura. Muy bien, este es Ricardo Tato. Lo que voy a hacer, a mí me gusta siempre leer un textito, ¿no? Porque como que sí siento que hay que dejar constancia de las presentaciones, ¿no? Entonces, si no me odia demasiado, a lo mejor Ricardo va a querer esta presentación, ¿no? Y se va a quedar él, ¿no? Tiene su fecha y todo, y dentro de 40 años la va a bajar y dice, pues a mí me presentó una vez Luis Humberto Croswell, que ahora está en el cielo, ¿no? Y esa es una cosa, digo, que a mí me gustaba mucho. En mis tiempos la gente siempre se preparaba por escrito, ¿no? Era como una manera más formal de presentar, ¿no? Entonces yo sigo esas viejas costumbres. Bueno, imagino que todos los que estamos aquí reunidos somos lectores. Esta es una feria de libro y una feria de libros siempre es un congreso de lectores. Nos congregamos lectores de todo tipo, altos y pequeños, viejos y jóvenes, gordos y flacos. Los hay quienes llegan con harta lana, los que han vaciado su tarjeta de crédito o ahorrado todo el año en espera de esta feria. En cuestiones de la compra, los lectores podemos ser rudos o técnicos. Los rudos se preguntan si el libro que van a comprar aguantaría el maltrato, las caídas, las mojadas de café, los múltiples subrayados, los dobleces, las mordidas. Los técnicos leen la contraportada, repasan el colofón y la página leal, se aseguran de que el volumen tenga un ISBN válido antes de considerar comprarlo. Hay quienes compran exclusivamente novedades, el libro más reciente de su escritor favorito, quienes solo ven sin decidirse a comprar y quienes escudriñan hasta el último rincón en busca de ese libro que, con su belleza, aroma o temática, los atrape. ¿Qué tipo de lectores son ustedes? ¿Son acaso los que leen un solo libro a la vez o son pájaros inquietos que andan picoteando varios libros al mismo tiempo? ¿Son de los que coleccionan volúmenes antiguos o los que acumulan, los que los amontonan, los que los esconden como piedras preciosas? ¿Son envidiosos y tacaños o generosos buena onda? ¿Regalan sus libros o son de los ingenuos que los prestan? Si yo visitara sus casas, ¿los libros estarían guardados o a la vista? ¿Me tropezaría con ellos al tratar de llegar al baño? ¿Habría acaso un lugar donde sentarse o todo estaría cubierto de libros, libros y más libros? Por suerte, el joven señor Ricardo Etato ha escrito este Bestiario del Bibliófilo y otras fieras literarias, donde ha categorizado con rigor casi científico a quienes sufrimos lo que él llama una enfermedad, la libromanía. El señor Tato llega con gran impacto a la capital de Veracruz, siendo habitante de la impactante capital de Yucatán. Es un periodista de la Fuente Cultural que yo no conocía hace unos meses. De pronto, irrumpe en la escena literaria mexicana con una pregunta importante. ¿Por qué se hace tanta alaraca con los escritores del norte y se ignora a los yucatecos? Yo, la verdad, no sabía que fueran ignorados, más bien pensaba que no existían o que no querían salir de Yucatán. Y lo entiendo,
siendo Mérida tan bonita, ¿por qué alguien querría salir de ahí? Se come rico, se baila rico, han inventado su propia música, su propia ropa y tienen su muy particular sentido del humor. Son una república aparte, como ellos mismos lo saben desde hace siglos. Sin embargo, el joven señor Tato ha decidido explorar lo que hay más allá de la península, recorrer las ferias del libro con el entusiasmo saltarín de un venado cola blanca. Es, sin duda, el escritor más alto de Yucatán, pero se hace notar no solo por su estatura, sino por la calidad de lo que escribe. Curiosamente, siendo él tan grande, sus ensayos son pequeños y todos más o menos de la misma extensión, lo cual me hace suponer que antes de conformar un libro, quizás eran parte de una columna que él escribía. Como pueden ver, el condenado libro está rete bien bonito. El diseño, sutilmente ilustrado, es un excelente taco de ojo, como sería de esperarse de un libro publicado por Nitro Press. Se llama Bestiario porque Tato considera que los lectores, ustedes, yo y él mismo, somos una marabunta de bestias clasificables. Para llegar a tal taxonomía se ha basado en la forma en que amontonamos, olisqueamos y chupamos nuestros libros. También, obviamente, en la forma en que los leemos, que si mordiéndonos las uñas, que si sentados, que si parados, que si adentro del baño o del ropero. En un apartado hasta se fija en la forma en que subrayamos cuando lo hacemos o cómo usamos post-its para resaltar, que si doblamos la esquina de la página o usamos separadores o nos esforzamos por recordar el número de la página en que paramos de leer o si apartamos el lugar, como yo lo hago, con un cuadro de papel del baño. Me sorprendió uno de los textos incluidos, el Manual del Buen Ponente, una guía práctica para triunfar en congresos literarios, donde nos explica sus triquiñuelas para intervenir con congresos de literatura sin ser un experto. Y lo hace muy bien, por cierto. Yo fui testigo presencial de un congreso en el que él leyó su ponencia sin tener doctorado alguno, lo cual es algo así como una herejía para los doctores en análisis literario. Siendo el círculo de los doctores, mexicanistas y expertos tan cerrado y aburrido, sin duda es todo un mérito colarse entre ellos, aunque yo me preguntaría, ¿para qué? Aparte de los temas mencionados, la sección Fieras Literarias, a la que se alude en el libro, hace un ameno análisis del papel del crítico y el reseñista dentro del periodismo. También aborda el humor negro en la literatura, donde menciona algunos ejemplos de escritores que lo practican sin nombrar a un señor Crosswhite, lo cual me hace suponer que así como yo no conocía al señor Tato hace unos meses, él tampoco me conocía. En una futura reedición creo que valdría la pena ampliar el libro. Cabría un ensayo de cómo lograr que un viejo escritor medio más o menos conocido presente el libro de un joven escritor medio más o menos desconocido. Adulaciones y cerveza, un requisito. También sugiero incluir un microensayo sobre cómo asegurar la asistencia de un viejo a un aburrido congreso de literatura, asegurándole que el joven leerá una ponencia sobre su obra y de pasada aprovechar para pedirle que le tome fotos mientras lee. Confieso que allá en Mérida caí en la trampa. En fin, reitero que este libro vale la pena leerse, es ameno, agudo y divertido y que debería ser parte de la biblioteca minúscula o gigantesca de cualquier amante de la lectura, simplemente para saber dónde nos ubica el señor Tato. Siempre es importante saber qué tipo de bestias somos, ¿o no? Pues yo le voy a pasar a la... Antes, bueno, responde, ¿verdad? Tienes tu derecho a réplica. Y luego me gustaría que nos hablaras de cómo surgió este libro, cómo, digamos, está en su esencia, son un conjunto de pequeños ensayos que hablan sobre el amor a los libros, sobre la lectura, ¿no? Sobre la bibliofilia y otros temas afines, ¿no? Sí, pues buenas tardes, muchas gracias Luis Humberto por esta jocosa introducción.
Sí, pues bueno, así como algunas de las personas que están aquí presentes o que nos están viendo en la transmisión, pues yo escribo este libro no tanto desde la perspectiva de un autor o de un ensayista, sino más bien quise escribir un libro desde la perspectiva de un lector. Hay muchos libros sobre las bibliotecas, sobre la bibliofilia, escritas por sesudos autores como Humberto Eco, Alberto Manguel, Walter Benjamin, y bueno, ríos y cauces de tinta han corrido sobre la bibliofilia. Charles Nodier, demasiados como para nombrar aquí. Pero pocos libros hay escritos desde la perspectiva, desde el punto de vista de los lectores. Entonces yo lo que quise hacer con estos ensayos era más bien compartir mi amor por los libros, mi pasión por los libros, y también cómo este amor o este cariño también se fue convirtiendo en una obsesión, ¿no? En una enfermedad, en una bibliopatía, sobre todo en la pandemia. No sé si les ocurrió que en la pandemia, pues todos estamos encerrados, ¿no? Entonces, no había mucho que hacer, no había mucho en qué gastar dinero, ¿no? Entonces, cada quien fue agarrando sus hobbies o sus vicios, y uno que ya tenía su servidor, pero que se acrecentó, fue el coleccionismo de libros, ¿no? ¿Por qué? Pues ya no podía yo salir a los bares, ya no podía irme de antro, ya no podía irme de paseo, entonces de repente me di cuenta que tenía yo un dinerito ahí, un excedente, por decirlo de alguna forma. Y con la pandemia no solo mutamos nosotros con nuestros hábitos lectores, también los libreros, los vendedores de libros, los marchantes de libros, también se vieron en la necesidad ya no de poner un tapete o una mesa para vender sus libros de viejo, de segunda mano o nuevos. Se vieron en la necesidad de reinventarse y de empezar también a vender ya en las redes sociales, ¿no? En Instagram, Marketplace, Facebook, tiendas en línea, portales y demás. Entonces me di cuenta de que yo ya no tenía que trasladarme a las librerías, ya no tenía que ir a la Ciudad de México a recorrer Donceles o el Bazar del Libro de San Fernando y demás sitios emblemáticos. Me di cuenta que solo tenía que entrar a las redes y conectarme con un montón de personas que venden sus libros en Facebook, por ejemplo, y en Instagram. Entonces empecé justamente a comprar primeras ediciones de libros o libros que simplemente me llamaban la atención sin moverme de mi hogar, ¿no? Y sabes que esto se empieza a convertir en una enfermedad cuando hasta el cartero ya te conoce, cuando el de estafeta ya te conoce, cuando ya tienes el WhatsApp del repartidor y él ya te busca, es porque cada semana te están llegando paquetes, ¿no? Te están llegando libros. Y eso fue lo que me pasaba. Sí leía mucho en la pandemia, pero compraba más libros de los que yo podía leer por este excedente monetario que estoy comentando, ¿no? Es increíble cuánto gasta uno en traguitos o comida y demás, pero cuando ya no puedes salir de paseo, queda un ahorro ahí. Y qué mejor que invertirlo en algo que tiene plusvalía para mí, ¿no? Que son los libros. Digo plusvalía porque cuando empecé a meterme mucho en esto del coleccionismo, me di cuenta que comprar un libro no solo es el valor, digamos, comercial que tiene un libro, un ejemplar. Ese libro puede tener una plusvalía, sobre todo son primeras ediciones, ¿no? O formatos de lujo, que hoy, por ejemplo, podemos comprar aquí en la Filu, podemos comprar un libro que esté en 200 pesos, pero si este libro se descontinúa, se descataloga y tiene una buena recepción crítica, este libro puede valer más de lo que valía nuevo en algún momento, ¿no? Ahorita, recorriendo, he visto libros que ya están carísimos, que en su momento costaban 100, 200 pesos y ahora ya te los venden en 500 o en 1000 pesos y hasta uno dice, híjole, ¿por qué no lo compré cuando estaba barato, cuando acababa de salir, ¿no? Entonces es algo que tienen los libros, salvo que sea un gran tiraje de las grandes transnacionales editoriales, los libros tienen un tiraje limitado y van desapareciendo
con el tiempo, algunos, si tienen suerte, son pues atesorados en las bibliotecas, pero muchos van desapareciendo. Y entonces cuando encuentras un ejemplar de algún autor que te gusta y que ya sabes que no lo vas a encontrar en cualquier lugar, empieza este deseo de poseer ese objeto, ¿no? Y cuando digo objeto, también me refiero a que el libro muchas veces es visto solo en función de su contenido, ¿no? Tal autor, tal historia, tal argumento, tal tema. Y los que somos muy clavados con los libros, también atesoramos estos ejemplares por sus características objetuales, ¿no? Es decir, el formato, ¿no? El diseño, como en este caso el diseño es de Lilia Barajas, de Nitro Press. La impresión, ¿no? Por ejemplo, que tiene barniz, ¿no? Que tiene brillitos. El suaje que puede tener un libro, es decir, el corte, ¿no? El tamaño, la tipografía, las ilustraciones. Bueno, todo el cuidado editorial que puede tener un libro. Y que muchas veces la gente que, digamos, es iniciática, está en una etapa iniciática, no valora. Por eso hay gente que puede decir, bueno, voy a comprar el Frankenstein de Editores Mexicanos Unidos, cuesta 50 pesos, ¿no? Y hay un Frankenstein que puede ser el de Libros del Zorro Rojo, por ejemplo, que vale 500 pesos. Este vale 50, este vale 500. Es lo mismo, pensaría uno, pero no es lo mismo, ¿no? Incluso si uno ya está muy enfermito, como yo, empiezas a buscar traducciones diferentes del mismo ejemplar, ¿no? Ediciones diferentes del mismo ejemplar, idiomas diferentes del mismo ejemplar, así como hay gente que colecciona ediciones del Quijote, hay gente que colecciona todos los Frankenstein que han salido, o los distintos Drácula, ¿no? O los de Lovecraft, ¿no? Si tiene adaptación al cómic, también la adaptación al cómic. Entonces, esto es lo que les llamo yo la enfermedad, ¿no? Este coleccionismo, porque te va llevando, te va arrastrando a esas profundidades, ¿no? Y pues la gente, el lector, digamos, de a pie o el lector común, a lo mejor no vislumbra que algo que parece tan noble o tan inocente como es la lectura, a lo mejor no vislumbran que se puede volver la bibliofilia en la bibliomanía. O sea, ya no solo amas los libros, sino ya eres un maníaco de los libros. Ahorita podemos platicar un poquito de las mañas librescas, pero igual quiero establecer un diálogo con pues ustedes, los lectores, y también con Luis Humberto. A lo mejor, Luis Humberto, me podrías contar si te reconociste en alguna de estas bestias bibliófilas. No, definitivamente no. Porque bueno, yo sí soy como mucho más clavado en el contenido del libro. Claro que uno aprecia mucho un libro como esto y como todos los de Nitro, que están muy, muy bien diseñados. Tiene ilustraciones y tiene esta franja oscura en la parte inferior y los números tienen sus detalles así. Llama mucho la atención. Pero yo siempre soy mucho más de contenido, ¿no? Entonces falta, como también deberíamos estar como clasificados ahí, ¿no? Los que nada más se fijan en el interior del libro. Y yo, por ejemplo, si un libro me gusta mucho, lo acabo de leer y dice, me encanta, lo primero que pienso es a quién se lo voy a leer, a regalar, ¿no? A quién se lo voy a regalar para que siga leyendo. Y puede ser este mismo que yo leí, ¿sí? O puede ser que lo vuelva a comprar yo y lo regale de esa manera, pues, ¿no? Sí, nunca he tenido... Tengo fijación desde otro tipo, pero no puedo hablar de ellas aquí, ¿no? ¿Y en las manías lectoras? Manías lectoras. Pues bueno, a lo largo del tiempo he pasado por muchísimas, ¿no? Y muchísimos temas, ¿no? Ahora la gente tiende a preguntarme, bueno, ¿y cuál es lo último que has leído? Esperando que sean escritores nuevos, ¿no? Que conozca, ¿no? Pero en realidad como que avanza la edad de uno y es como inversamente proporcional a la época en la que se está leyendo, ¿no? Entonces uno tiende como a ser retrospectivo y decir, caray, pues es que ya me quedan 6 meses de vida y no he leído a Balzac, ¿no? Entonces quiero leer, mejor me voy a poner a leer los 80 libros de la comedia humana, ¿no? Antes de que se me acabe el tiempo, ¿no? Entonces sí tengo una manilla más a leer. Y además soy muy específico con mis lecturas y mis temas, así como que no estoy actualizado,
Pero para eso está en mi vida Carla, ¿no? Que ella es la lectora, ¿no? Y me cuenta las historias y yo de cierta manera soy como un lector de segundo grado, ¿no? Sí. Me dice la historia, ahora sí. Entonces yo ya puedo estar en una mesa y hablar de ese libro como si lo hubiera leído. Espero que ese no sea el caso. Pero bueno, bueno, yo cuando hablo de las clasificaciones de los distintos tipos de bestias bibliófilas, me refiero, bueno, aquí leo brevemente algunas de las clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, el sonduku, que son los apiladores de libros. Sonduku es una palabra japonesa para describir a aquellos que apilan en torres sus libros. No en un librero, no en un escritorio, sino simplemente hacer torres que incluso pueden estar en el suelo, ¿no? En el piso. No sé si en Jalapa sería prudente por el clima, que hay mucha humedad. No sé si hay muchos sonducos aquí, pero me llamó la atención que en el mundo oriental existiera una palabra específica para describir este hábito de hacer torres tóxicas de libros, ¿no? Las torres tóxicas son todos esos libros que están pendientes y que ya están a punto, pero nada más uno no llega a ellos, ¿no? Seguramente aquí veo que se ríen, hay gente que tiene sus pilas tóxicas. Otra clasificación que hay, pues los bibliófilos o cazadores de libros. Digo cazadores de libros porque a lo mejor el lector de a pie nada más pasa en un tianguis o una librería y se mete. Pero el bibliófilo ya está buscando específicamente algún título, algún autor, algún formato, algún año de edición. Entonces los bibliófilos ya específicamente peinan las librerías, peinan las bibliotecas para encontrar ese objeto de su deseo, ¿no? También hablo de los marchantes de libros, porque algo que también me ocurrió en este vicio irremediable de la bibliofilia fue que también como ya acumulas o tienes demasiados libros, también tienes que deshacerte de algunos de ellos, ¿no? Y para deshacerte de ellos, pues habrá quien los regale, habrá quien los done o habrá quien los venda. Entonces también me encontré a mí mismo vendiendo libros de mi biblioteca, algo que nunca pensé en todos estos años que ocurriera. Siempre pensé que iba a morir como Tutankamón, ¿no? Rodeado de mis libros y mis objetos. Pero uno ya comienza a darse cuenta que no, es imposible. Entonces también me nació esa vocación por empezar a vender libros, a ser parte igual de esas hordas de libreros, de marchantes, de estos objetos, ¿no? Entonces por eso hablo igual aquí de los vendedores de libros, también como un oficio que ha desaparecido, ¿no? Antes pues uno iba a una librería y el librero sabía qué material tenía o qué temas existían y te orientaba de alguna forma como cliente, como lector. Ahora uno va a estas grandes sucursales y franquicias, no voy a decir nombres, pero bueno, una de color amarillo, por ejemplo. Y los que atienden ahí no saben nada de libros, ni de los contenidos, ni de autores. Les puedes decir, haz de cuenta, Balzac, ¿y cómo se escribe? ¿Con S? ¿Con Z? ¿Cómo? Y antes, pues no, esto era un oficio. Entonces yo aquí como que reivindico un poco el oficio del librero, ¿no? Aquel que conoce el material que tiene y que además se lo puede recomendar a una persona, ¿no? Y ahí está la mitad de la venta. Si tú a un cliente lo sondeas y le preguntas como qué te interesa, qué te gusta, ya leíste esto, lo otro, tú lo vas encauzando. Y si lo guías bien y le das lo que está más o menos buscando, ahí ya está la venta asegurada, ¿no? Es un oficio que desgraciadamente se ha perdido, pues porque ya aquí las grandes librerías pues contratan a cualquiera que se deje y hay mucha rotación de personal, ¿no? Hay honrosas excepciones de gente que sí ama los libros y que sí conoce los materiales y que sí conoce las editoriales, ¿no? Otra bestia, bueno, los voyeuristas bibliófilos. Son los peores porque son muy morbosos, pero morbosos de las bibliotecas ajenas. No sé si a ustedes les ha pasado de que van a alguna casa y ven los libros en la sala, ¿no? En el comedor. Ahí está, aquí hay algunos. Y a lo mejor están platicando, pero como que los ojos se desvían hacia los libros, ¿no? Como que quieres ver qué hay allí, qué están guardando, qué atesoran. Y siempre he pensado que cuando revisamos o morboseamos la biblioteca de alguien, la biblioteca personal, pues también podemos conocer un poco más acerca de ese individuo, ¿no? Si ves puros libros de superación personal, hay que salir corriendo de ahí. Bueno, esa es mi opinión.
¿no? Ya si ves que tiene buen gusto literario, ¿no? O científico, o filosófico, te dice mucho de la persona, a lo mejor más de lo que esa persona te podría decir de sí misma. Sus gustos nos pueden nos pueden dar ciertos indicadores, ¿no? De si lo queremos incluso como amistad o si debemos huir lo más pronto posible. Entonces, esos son los voyeuristas, los que no pueden evitar estar oteando y hurgando y morboseando los lomos de los libros, aunque sean ajenos, ¿no? Y hablando de los amantes de lo ajeno, acá pues también hay un capítulo dedicado a los birladores de libros, o sea, a los ratas de los libros, a los ladrones de libros. Este capítulo, he recibido muchos comentarios por este capítulo, porque no ha habido ninguna presentación donde no haya gente que no confiese que se ha robado un libro. Oye, aquí estamos en una universidad, entonces no se les llama ratas, se les llama estudiantes. Se les llama estudiambres. No, pero bueno, sí hay ladrones de libros. Este ensayo surge precisamente por las ferias de los libros. Estando en la FIL de Guadalajara, presencialmente pude atestiguar cómo arrestaban a un par de muchachos que en sus mochilas traían como 15,000 pesos de libros. Y entró la policía y se los llevaron arrestados y todo. Fue una especie de escándalo, un escándalo que hubo en una edición de la FIL de Guadalajara. Y lo que luego me llamó la atención fue cuando salieron las notas periodísticas, porque decía que año con año todas las ferias, todas las editoriales, todos los libreros reportaban una merma de libros, una merma que ya estaba, digamos, presupuestada, ya estaba estipulada, porque todos saben que en todas las ferias siempre hay robo de libros. O sea, eso me llamó mucho la atención este tema, ¿no? Que los mismos libreros de mismas ferias ya supieran que iba a haber algunas pérdidas, porque siempre hay robo de libros. Espero que aquí en la FIL no ocurra, pero a lo mejor la gente que está en los stands o que son libreros pueden atestiguar de que sí, hay robo de libros. Entonces, en ese ensayo me pongo a analizar ¿por qué robamos libros los mexicanos? Porque se dice que los mexicanos no leemos, pero si no leemos, ¿por qué habríamos de robar libros, no? Entonces, bueno, primero habría que empezar también por preguntar si ustedes han robado un libro. Yo voy a empezar por admitir que sí he robado libros, ¿no? Y el que diga que no, pues está mintiendo. A ver, acá sí, ¿ha robado libros? Y allá atrás, no hay autoridades aquí, no hay policía, ¿cierto? No los vamos a denunciar. Aplica, sí. Fíjate que me han preguntado eso, que lo clasifico como robo. No, Sí, lo clasifico como expropiación de libros. Expropiación. Si te dieron el libro prestado y no lo devolviste, en sí no es un robo. Es tal vez una falta de educación o de modales, pero no es un robo. Yo aquí lo que hablo es de la sangre fría de meterte un libro en la chamarra, la sangre fría de guardarlo en una bolsa o en el pantalón, ¿no? O en la mochila. Eso sí ya es un robo, ¿no? El que presta un libro, pues se atonta y el que lo devuelve se atonta 2 veces, ¿no? Entonces, ahí sí sería más bien como una expropiación, ¿no? Pero me han hecho esa pregunta. Los libros no se prestan tampoco a los cepillos de dientes, ¿no? Es la misma práctica, ¿no? Es la misma Ni los calzones. práctica. Y sí, nunca ha habido una presentación de no alcen la mano algunas personas y digan, sí he robado libros, ¿no? La mayoría dirá que ya se curó de esas mañitas. La mayoría dice eso, quién sabe. Pero me llama la atención, ¿no? Como en un país con tan bajo índice de lectura, hay gente que sí roba libros y que sí le interesan los libros. Y también hay que distinguir en una futura incursión en este tema a los farderos de libros, a los ladrones profesionales que roban para revender. En el caso de este ensayo yo hablo de los que roban porque son apasionados de ese libro y que a lo mejor no les alcanza el dinero al grado de que se arriesgan a cometer un delito, se atreven a robar, porque tanto es su pasión o tanto es su deseo por poseer un ejemplar determinado, ¿no? O sea, como que me voy por ese lado un poco romántico. El lado no romántico es los farderos de libros, que los podemos ver muchas veces en las calles,
que roban por volumen, masivamente, para revender. Entonces ahí ellos no, diría que no les importa tanto el libro, sino como que la venta, ¿no? La ganancia. También está el caso de los piratas, ¿no? Que ellos compran el libro, no creo que lo roben, para copiarlo, ¿no? Físicamente, hacer una impresión, pues igual, escaneada, ¿no? Y presentada. Y algunos son muy profesionales, ¿no? Y algunos no, algunos se les nota, no, pues no juegues ni siquiera, está bien el color de la portada y cosas así, ¿no? Yo lo he visto eso mucho en la Ciudad de México. Igual, sí, sí. Y yo creo que el mayor honor que puede haber para un escritor es que te pirateen. Si alguien tomó el tiempo de escanear tu libro, imprimirlo, distribuirlo, venderlo y en forma pirata, yo creo que es un gran honor. Como algunos cineastas, por ejemplo, han dicho lo mismo, que les encanta ver sus películas pirateadas, porque significa que les gustó a la gente, que al grado de que se puedan vender, o sea, que se puedan vender. Entonces, uno de los más pirateados, yo creo que es Charles Bukowski. En la Ciudad de México, casi en cada paradero o cada kiosco de revistas, siempre ves ahí como que libros de anagrama, no está pasado. Pero son clones, son puros clones. Yo confieso que he comprado clones, y sé que son clones. ¿Por qué? Porque tú puedes comparar un anagrama que compraste en una librería y uno que compraste en la calle clonado, y puedes darte cuenta del tono de la tinta, por ejemplo, o la misma, el mismo pegamento con el cual está el lomo del libro. Te puedes dar cuenta, el corte, a veces la caja de texto está un poco chueca y dices, acá el corte estuvo mal, o la impresión. Te das cuenta que son clones, pero por 100 varos, ¿quién se resiste? ¿Verdad? Oye, otro tipo de acumulación que no incluyes en el libro es la de por los que tenemos un lector, ¿no? Y este es un Acobo. Y yo tengo aquí como 300 libros, ¿no? Entonces, yo que no no has conozco, leído seguramente. claro, yo no conozco a una sola persona que tenga uno y que nomás tenga como 5 libros en la. Si ella tiene la memoria que tiene, entonces ¿por qué vamos a traer nada más 5 cuando podremos tener 300 o 500 libros, ¿no? Entonces también es una manía, ¿no? Sí, pero fíjate que deliberadamente no abordé las manías de los lectores digitales. Eso fue deliberado. Por empezar, porque yo no leo en digital. Pues sí, no leo en digital. Y segundo, porque también quise que este libro, que de hecho no existe en versión digital, también quise que fuera una especie de apología del libro impreso. Precisamente por eso no meto el tema de los Kindle o los Kobo. Y además porque hay un pleito, ¿no? Se resiste, mucha de la gente que cree en el libro impreso se resiste a que se convierten en lo que eventualmente se va a convertir, ¿no? Sí. Pues es una cosa que me parece a mí que evolucionó, pues lo conocemos así como una evolución del libro, ¿sí? Y luego lo conoceremos de esta manera como una evolución del libro también, ¿no? Sí, digo, yo no estoy peleado con el libro digital, simplemente como que quise hablar de lo que sí me interesa, del libro objeto, ¿no? Y entonces, tienes 300 libros ahí, pero yo te daría 50 pesos por los 300 libros. No, para mí, no, como cazador de tesoros, un libro en digital, en PDF, no vale nada para mí, ¿no? Por la facilidad de piratearlo y descargarlo, no vale nada. Palabras fuertes. Sí, sí. En cambio, un libro, como dices, como estaba comentando, que está encuadernado en pasta dura, con piel, costurado, cosido, ¿no? Tiene un valor en sí ese objeto, ¿no? No se tasa como el kilo de tortillas, ¿no? Alguien ahí arriba no está de acuerdo contigo. Sí, y por ejemplo, por eso sabes que un libro de impedimenta o de acantilado, sabes que son caros, ¿no? Pero son editoriales que cuidan mucho el papel. Hasta el gramaje del papel, el color del papel, que si es reciclado, que si es de hilo de tal y tal. Eso es lo que le da valor a un libro para mí. Por eso decía que los libros impresos tienen una plusvalía. Y en cambio, pues el digital, hoy es PDF, mañana es EPUB y mañana es otro archivo. ¿Y qué? ¿No? Yo igual te voy a confesar, tengo una tableta. También tengo un montón de libros digitales que no leo ahí. Y en cambio hago así y veo uno ahí, a ver. Y eso me hace leerlo. Entonces, es mi apología personal hacia las bibliotecas y hacia los libros, que nos entra el amor por la vista, por el tacto, ¿no? Por el olor, ¿no? Los libros tienen su propio olor cuando son nuevos, cuando son viejos también, y eso como que nos
nos seduce, ¿no? Entonces, por eso deliberadamente como que evado ese tema del libro digital. Y ya otros justamente han hablado o han escrito sobre a los albores de del año 2000, ¿no? Justo Humberto Eco y otro teórico, justamente cuando empezó la moda de los libros digitales, como que se decía que era el fin de los libros como los conocíamos, ¿no? Y sin embargo, si ustedes leen las estadísticas, cada año se imprimen y se venden más libros que nunca, sin que se dejen de vender los digitales, pero como que los digitales tuvieron un auge y quedaron, digamos, pues estancados. Pero el libro impreso se sigue haciendo, estamos en una feria del libro, entonces diría que el mercado editorial del libro impreso. Estamos también en una época de transición, ¿no? O sea, ahorita se están imprimiendo, como se imprimían periódicos, ya periódicos impresos ya no existen, ¿no? Sí. Entonces estamos en un periodo de transición y realmente no sabemos hacia dónde va a ir. Pues me voy más un poco como Irene Vallejo. Esta tecnología del libro impreso en un soporte físico, pues ya tiene cientos, miles de años, ¿no? Y ha evolucionado muy poco, ¿sí? Tenemos el barniz UV o lo que sea, pero esencialmente un papiro sigue siendo igual que un libro, ¿no? Entonces, todavía no ha surgido una tecnología que dure tantos cientos de años. No hay ni un Kobo, ni un Kindle, ni ningún lector que todavía supere esa vieja y primigenia tecnología de poner los caracteres por escrito, ¿no? Como dice el latinajo, ¿no? Verba volant, scripta manent, ¿no? Las palabras vuelan, lo escrito permanece. Entonces, pues estaremos muertos nosotros, pero seguirán existiendo los libros, ¿no? Los códices, los papiros, los pergaminos y demás, ¿no? Entonces, pienso que la tecnología del libro impreso, si bien obviamente ha evolucionado, esencialmente es la misma y es tan bueno este invento, ¿no? Tan simple, ¿no? Una pulpa que se vuelve papel, tinta, signos. Todavía no le gana. Y aparte no necesitas Wi-Fi. No tienes que incluir nada de palabras, Ni- puede ser un bloc de notas, ¿no? Sí, no, aparte no necesitas Wi-Fi ni cargador, ¿no? Cuando ocurre el apocalipsis tecnológico y volvamos a las cavernas, siempre vamos a tener el libro, ¿no? Nada más va a estar una vela, una antorcha o algo para leer. Y lo que pasa también con los lectores es que también la tecnología tiene obsolescencia programada, ¿no? Luego, cuando surgieron los Kindle, dije, voy a comprar uno. Y 10 años después ya hay 10 versiones diferentes y cada vez sale uno mejor, pero que también no dura, o los formatos de los archivos no duran. Yo me acuerdo que tenía libros digitales en disquetes, ¿no? En Word, ¿no? Y a ver, quién sabe dónde están los disquetes ahorita, ¿no? Entonces, este libro es eso, es una apología del libro en sí mismo, ¿no? Y por eso se llama Bestiario del Bibliófilo, porque hago estas clasificaciones. Y las otras fieras literarias son ensayos, bueno, también hablo de los coleccionistas y de los académicos. Aquí pues igual, con un poco de humor y de confrontación, hablo pues de los académicos, me burlo un poco de ellos, pero también como burlándome de mí mismo, que también he sido de esos que andan con sus libros llenos de post-its, marcas y subrayados, ¿no? Entonces, así es como distingues a un académico o a un estudiante de letras, ¿no? Ves cómo están sus libros, cómo están tratados, ¿no? Y también puedes distinguir al obseso, porque dices, oye, este libro está nuevo, pero sí ha sido leído. Pero simplemente hay gente que lee su libro, hay gente que hace esto, ¿no? Como que odio a esa gente. Los que leen así, ¿no? Ay, sí. Me ha pasado, ¿no? Que alguien agarra mi libro y le hace así, digo, no, qué horrible. Pero bueno, cada quien tiene sus manías y sus mañas lectoras. Yo, por ejemplo, sí leo con mucho cuidado un libro y luego me empecé a dar cuenta que otros libros antiguos de cuando yo era adolescente están llenos de marcas, ¿no? De chetos, ¿no? De chocolate, ¿no? O están mugrosos tus dedos, ¿no? Ahora que ya pienso en el valor del libro y cuánto cuesta un libro y el trabajo que lleva un libro, soy sumamente cuidadoso con mis libros. Como vivo en Mérida, que es un clima pues tropical, de mucha humedad, mucho calor, pues también trato de preservar los libros, trato de airearlos, trato de desempolvarlos, de pasarles un trapito, ¿no? Y mis libros más valiosos, por ejemplo, antiguos o primeras ediciones, los embolso porque también
ya me ha tocado enfrentarme a una invasión de termitas y perdí algunos ejemplares justamente por las termitas. Entonces, preservar los libros es un trabajo, ¿no? Oye, pues le pasamos la palabra al público. Aquí veo muchas manos levantadas, pero ya no nos alcanza el tiempo tampoco. Ya tomamos la... Bueno, así hay unos minutitos. Igual si alguien quiere intervenir o ser testigo, contarnos una manía, se los voy a agradecer. O tirar un librazo. Claro. Si alguien nos quiere contar una maña, ahí está, aquí adelante. Ahí ¿Va el micrófono? Hola, pues la verdad, bueno, primero que nada felicidades, ¿no? Por tu libro. Me identifico yo creo que en todos, ¿no? He sido un rata, he sido un boyerista, ¿no? Y Marchante de libros. un marchante, o sea, de todo, coleccionista también, porque sinceramente, cuando tú ya, bueno, ahí en mi casa, tengo también las pilas en el suelo, ¿no? Aunque, bueno, afortunadamente ya ahorita tengo como que unos trapitos ahí, ¿no? Y tengo los libros encima. Pero no puedo, o sea, no puedo más que, pues, reírme de todo esto, ¿no? Porque la verdad es que diste en el clavo de muchas cosas que yo también tengo. Y qué chido, ¿no? También pues, que se pueda compartir esto, ¿no? Yo creo que y creo que también muchos de aquí, ¿no? Se van a sentir igualmente identificados con esto, ¿no? Y pues enhorabuena, de verdad, y pues Muchas ahorita gracias. voy a ir por el librito. Muchas gracias. No lo voy a doblar y lo lo doblo en mi casa, ¿no? Pero No, pero además, Pero sí. además lo chido es que cuando tú compras el libro, pues ahora sí que haces lo que tú quieras con el libro. Yo, por ejemplo, yo no doblaría los libros así porque soy un enfermito. No, sí. Pero respeto mucho igual a las manías de la gente. Hay quien me dice que pone servilletas, ¿no? Boletos de camión, tarjetas, ponen cualquier cosa menos un separador de libros. No sé si les pasa. Y el otro día en una presentación una señora me dijo que ponía palillos de dientes para separar las páginas, Recién ¿no? usados, ¿no? No sé si usados, pero y hay gente que dobla la orilla de las hojas. Yo antes hacía eso. Después me di cuenta que quedaban todos maltratados. Cuando ya te vuelves también vendedor de libros, dices, ya le di en la torre a porque está todo doblado, ¿no? Entonces, uno mismo va mutando en sus manías y adquiere otras nuevas. Por ejemplo, empecé a ponerle post-its. ¿Por qué? Porque marco los libros y puedo escribir sobre los post-its, pero si en algún momento me voy a deshacer del libro y lo voy a vender, lo que hago es que transcribo mis anotaciones, quito los post-its y vendo el libro, mira qué, nuevo, está nuevo o seminuevo, ¿no? Pero ya, pensando en un futuro uso, ¿no? Entonces, pues bueno, ese tipo de manías y descripciones, con ese mismo tono humorístico, se encuentran en este libro, Bestiario del Bibliófilo. La idea era justamente ese tono confesional y horizontal, ¿no? De un lector hacia otro lector. Aquí atrás nos van a estar vendiendo por parte de Nitro Press, traen un precio especial de feria y además también traje unos ejemplares de mi otro libro, Universo de Juan García Ponce. Entonces hay una promoción. Si se llevan los dos libros, les va a salir más barato. Si se llevan los dos. Solo hay 5 de García Ponce, si les interesa este autor, pues ahí lo pueden checar. Muchas gracias, Luis Humberto, por tu presentación. Ahorita seguimos discutiendo sobre el libro digital y muchas gracias a ustedes por asistir y escucharnos. Gracias.